Sean bienvenidos a una clase más de su curso Primeros Pasos en Java. Hasta el momento ya sabemos declarar distintos tipos de variables como enteros, strings, booleanos. Ya conocemos expresiones booleanas que son usadas para condicionales if, sabemos usar else. Y una cosa más que necesitamos aprender para ya tener un nivel básico de Java es el uso de ciclos. ¿Qué es un ciclo? Básicamente es ejecutar cierta parte de código mientras se cumpla alguna condición o durante una condición verdadera. Vamos a ver esto más claro en código. Vamos a crear una nueva clase y vamos a ponerle ejemplo ciclos. Le damos a finish, creamos nuestra clase. Como ya es de costumbre, creamos nuestro método main, control espacio. Perfecto, a este nivel ya estamos muy rápidos creando el método main, haciendo nuestros sysods. Perfecto. Entonces, pongamos de ejemplo que yo necesito imprimir todos los números del 1 al 10. Si yo tuviera que imprimir todos los números del 1 al 10, es un candidato ideal para yo ejecutar un ciclo. Un ciclo básicamente es una tarea repetitiva, como ya les dije, con el cual, por ejemplo, yo le voy a decir que esta variable contador, y yo la inicializo en 0, yo quiero decirle que por cada ciclo aumente 0 en 1 e imprimir ese valor dentro del ciclo. Para lograr esto, necesitamos una palabra reservada de Java, un operador de Java llamado while. While es el encargado de ejecutar mi ciclo siempre que la condición que está dentro de sus paréntesis sea verdadera. Vamos a entrar un poco más al detalle con esto. Creamos las llaves. Perfecto. Al igual que la estructura de if o else, while también tiene su propio scope, su propio alcance. Y lo que él evalúa aquí dentro es una expresión booleana. Por ejemplo, si yo defino while true, él compila muy bien. ¿Por qué? Porque la expresión booleana de aquí dentro da como resultado true. ¿Cuál es el problema con esto? Que yo voy a tener la expresión de código aquí ejecutándose infinitamente. While es como si nosotros dijéramos mientras que, y entre los paréntesis, condición sea verdadero, mientras que condición sea verdadero, entonces ejecuta esto. Es tan simple como eso. Entonces, si nosotros quisiéramos imprimir todos los números del 1 al 10, podría ser algo tan sencillo como mientras contador sea menor que 10, entonces ejecuta esto. Podría ser entonces un sysod, control espacio, imprimir contador. Perfecto. Ahora, ¿cuál es el problema con este código? Que hasta este momento contador siempre va a ser 0. En ningún momento estamos alterando el valor actual de contador. Para eso, vamos a decirle entonces que contador ahora va a ser igual a contador más 1. ¿Con esto qué queremos decir? Que a esta misma variable contador le vas a asignar un nuevo valor que va a ser el mismo incrementado en 1. Guardamos, ejecutamos y vemos en efecto que él ha impreso todos los números del 1 al 9. ¿Por qué? ¿Por qué el 1 al 9? Porque simplemente cuando él llega a 9 y él incrementa aquí a 10, él regresa nuevamente acá, porque es cíclico, recuerden que son ciclos. Entonces, él regresa nuevamente a while y mientras que 10 es menor que 10, esto es falso. Entonces, al no cumplirse esta condición, él sale de este ciclo y regresa aquí y no hace nada más. Si nosotros queremos tener en cuenta el número 10 también, ya sabemos, menor o igual. Nuevamente, guardamos, ejecutamos y ahora sí tenemos todos los números del 1 al 10. Ahora, ¿existe una forma diferente de hacer esto de aquí? Sí. ¿Por qué? Porque incluso en algunos casos una expresión así podría ser considerada antipatrón. ¿Por qué? Porque yo estoy asignando a esta misma variable el valor de la misma variable más 1 cuando tranquilamente, si yo necesito agregar, incrementar el valor de la misma variable en una cierta cantidad, yo puedo hacer que contador sea más igual 1. Voy a comentar esto. Entonces, yo con esta expresión, yo le estoy diciendo que a contador cada vez le sume 1. Aquí podría tranquilamente ser 1 o sumarle de 2 en 2, sumarle de 3 en 3. Es válido. Esta expresión es para yo decirle, increméntame por esta cantidad la misma variable. Entonces, es un código mucho más entendible que este de aquí, porque es muy redundante. Ahora, si yo necesito solamente incrementar de 1 en 1, como estamos haciendo ahora, existe otro tipo de expresión que podemos usar, que es simplemente contador más. Si ustedes ya han tenido experiencia trabajando con C o lenguajes basados en C, van a ver que esto es muy parecido. Este también.
con contador más que le estamos diciendo, increméntame en 1 contador. Tienen casos en los que de repente ustedes pueden haber visto que puede ser más contador. Tiene el mismo efecto, pero la diferencia no tiene mucho caso para discutirla. Recuerden que estamos en los primeros pasos. Vamos a guardar, vamos a ejecutar y vemos que el resultado obtenido en la consola es el mismo. Entonces ya tenemos una estructura para conseguir imprimir todos los números del 1 al 10. Perfecto. Y ahora vamos a poner un poco más difícil este ejercicio. ¿Qué sucedería si yo deseo al final hallar la suma de todos los números del 1 al 10? Por ejemplo, yo quiero encontrar la suma de todos estos números. Vamos a hacerlo en una nueva clase. Entonces vamos a crear aquí, class, y vamos a poner ejemplo contador 2 para tener una secuencia entre nuestros ejemplos que estamos usando. Perdón, yo aquí me equivoqué, no es contador, es ciclos. Entonces vamos aquí, refactor, rename. Esto es para corregir el nombre de una variable en Eclipse. Entonces vamos a ponerle aquí simplemente, cambiamos el nombre, ciclos, finish, y vemos que automáticamente el cambio de nombre aquí adentro también en la declaración de la clase. ¿Esto por qué? Porque tienen que llevar el mismo nombre tanto el archivo como la clase. Bueno, ese ya es otro tema. Vamos nuevamente a hacer la mala práctica de copiar este código, porque nos vamos a basar en el mismo para este ejemplo, y lo pegamos aquí. Vemos que no está bien formateado. ¿Qué hacemos para eso? Source, format. Y listo, ya está todo. Ahora, si nosotros queremos hallar la suma de todos los números del 1 al 10, entonces comenzamos, voy a borrar estos comentarios. Podemos declarar, por ejemplo, usar dos variables. Una variable para el contador y otra del tipo entero para ir incrementando el valor en sí de la suma. Cada vez que él pase por esta iteración, vamos sumándole esa cantidad. Entonces le vamos a decir que esa variable es un tipo entero. Vamos a llamarla total, porque es el total que tenemos hasta ese momento, y va a ser igual a 0. Entonces aquí le decimos que total va a ser igual a el total más el contador, porque va a ser el número actual que está siendo incrementado. Perfecto. Y contador más para que él haga la iteración. Guardamos, ejecutamos el código y tenemos el mismo resultado. No hizo absolutamente nada. Esto es porque hemos olvidado imprimir total.
Entonces vamos a darle aquí, no era contador, era total. Entonces guardamos, ejecutamos y tenemos el mismo resultado. ¿Qué hay de mal en este código? Recordemos nuevamente lo que ya hemos hablado en la clase anterior del scope, del alcance de una variable. En este caso, cada vez que nosotros estamos declarando total, total está inicializando con 0. Entonces, cada vez que contador incrementa y él regresa aquí para evaluar la condición y entra nuevamente, total es creado con valor 0. Entonces, total nunca se va a sumar al contador porque él vale 0. Y el único valor que vamos a tener es simplemente el valor del contador. ¿Qué podemos hacer en este caso? Declarar total fuera del scope de while. Con eso, nosotros ya estamos incrementando la variable total. Ahora, cerramos aquí este espacio, guardamos, ejecutamos y tenemos aquí claramente la respuesta final que es 55, que es la suma total de todo. Y cada vez que él va iterando, él va imprimiendo un valor, otro valor de la suma hasta el momento. ¿Qué sucede si nosotros no queremos todos los valores, sino solamente queremos la suma final, el resultado final? Muy fácil. Como total está declarado fuera del scope de while, entonces podemos usar total aquí afuera. Aquí. Vemos aquí que está total. ¿Por qué? Porque la ejecución del código sería la siguiente. Tenemos total declarado afuera que está en 0. Y por cada vez que esta condición sea verdadera, total se va a incrementar. Total se incrementa y contador aumenta. Aquí va a dar false en algún momento y el valor de total ya se incrementó X veces. Vamos a probar si esto es cierto. Ejecutamos y en efecto tenemos 55, que sería la suma de todos los números del 1 al 10. Ahora, yo he renombrado nuevamente el nombre de esta clase a ejemplos ciclos while 2. ¿Por qué? Porque esta no es la única forma que tenemos de hacer una iteración, de hacer un ciclo. Tenemos otra forma más que sería usando la palabra reservada for, que tiene una sintax diferente. Entonces vamos a crear otra clase, new class, ejemplo ciclos for, que sería esto. Le damos finish y vamos a crear nuestro método main. Vamos a seguir el mismo ejemplo anterior de ciclos while 1, por decirlo de alguna manera. Vamos a imprimir todos los números del 1 al 10, pero usando un operador diferente que sería el for. La sintaxis de for es un poco extraña y es una sintaxis que al ojo humano a simple vista no es directamente entendible. Es un poco complicada. No complicada, es un poco rara. Entonces es simplemente for. De la misma forma, tiene su paréntesis y tiene su scope, tiene su alcance. Y for aquí tiene 3 áreas. Vamos a separar aquí. Y normalmente sabemos que los puntos y comas van al final de cada statement, pero en este caso, en el de for, van aquí adentro. Entonces, la síntesis de for es básicamente, primero, tenemos a la variable. Declaramos una variable aquí que va a ser el tipo entero y va a ser contador. Y contador es inicializado en 0. Perfecto. La segunda parte de aquí sería la condicional. La condicional sería, mientras que contador sea menor o igual a 10, vas a hacer esto. Y la tercera parte del for
es lo que vas a hacer al final de esta iteración. Por ejemplo, vamos a escribir aquí arriba, más o menos para entender cómo va esto, para no olvidarlo. Esta es la variable. Aquí está la condición. Y aquí es lo que se va a ejecutar al final de la iteración. Nosotros podemos tener aquí X líneas de código y cuando esto se ejecute, haya terminado, ejecutamos esta condición de aquí. Y en este caso, pues, vamos a hacer que contador se incremente en 1. Perfecto. Entonces, aquí adentro vamos a decirle un sysout, system.println, de contador. Listo. Entonces, nuevamente retomando, la primera parte de for es la declaración de la variable, la segunda es nuestra condición y la tercera es lo que vamos a ejecutar al final de que se haya ejecutado esta línea de código. Vamos a guardar aquí, vamos a ejecutar esto y tenemos todos los números nuevamente del 1 al 10. Hemos hecho lo mismo que aquí con while, pero usando un ciclo diferente que sería for. Ahora, algo que pueda no haber quedado muy claro puede ser esto de la variable, porque aquí yo estoy declarando la variable como 0. ¿Cómo funciona for? En la primera que él entra aquí a este ciclo, él va a evaluar contador igual a 0, contador menor o igual que 10, y al final se ejecuta esto y lo voy a incrementar. La siguiente vez, la segunda vez que él vuelva aquí a for, él va a ignorar esto. Él ya no va a volver a declarar contador igual a 0, porque si no, nunca se cumpliría esta condición. Y esto sería siempre true. Entonces, a partir del segundo ciclo, él ignora esto y solamente evalúa la condición. Él va a decir, esto es true. Entonces, ejecuto código y al final ejecuto esto. Perfecto, vuelvo aquí, ignoro esto y mientras esto sea true, ejecuto esta parte de aquí y al final ejecuto esta parte de aquí. Es así como él va a repetir todo eso. Ahora, si yo deseara solamente imprimir contador al final, ¿será que yo puedo hacer esto? So, contador. Vemos que no compila, porque contador no existe. ¿Por qué? Porque está dentro del scope de for. Fuera del contexto de for, esta variable no existe y no es accesible desde afuera. ¿Y cuándo tiene sentido entonces usar un for en lugar de un while? Simple. Cuando no necesitemos usar la variable que va a ser incrementada fuera del contexto de for. Por ejemplo, a diferencia de while, nosotros podemos usar al final el total porque nosotros queríamos en este caso hallar la suma de todos los números del 1 al 10. Pero en el caso de for, nosotros no vamos a necesitar esta variable fuera. Entonces simplemente aquí tendría más sentido usar esta sintaxis en lugar de un while clásico.
Entonces, ahora que ya conocemos estos dos iteradores que son for y while, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a crear una tabla de multiplicación. Vamos a imprimir aquí, por ejemplo, ¿cuál es la idea de esto? Imprimir en la consola todos los múltiplos de 1 hasta cierta cantidad, los múltiplos de 2, múltiplos de 3, hasta, por ejemplo, hasta el número 10. Vamos a decir que el límite va a ser el 10 siempre y vamos a imprimir todos los múltiplos ahí. Entonces vamos a crear nuevamente una nueva clase, class, y vamos a ponerle aquí ejercicio tabla multiplicación. Le damos a finish, creamos nuestro método main y listo. ¿Cómo sería esto ejecutándolo, digamos, a fuerza bruta? Vamos a crear nuestro for y le vamos a decir aquí que tenemos una variable va a ser contador, de la misma forma anterior, que va a ser igual a 0. Contador va a ser menor o igual que 10, porque quiero solamente los 10 primeros números. Y contador más. Perfecto. Y aquí adentro, como yo deseo iterar esto, sería porque por cada línea yo voy a multiplicar. Entonces aquí puedo decir por multiplicación igual a 0. Aquí multiplicación, yo quiero también menor o igual a 10. Y aquí multiplicación más. Vemos que está llegando fuera del espacio, entonces vamos a incrementar nuestro tamaño solamente para que sea más legible para nosotros. Y aquí creamos las llaves. Perfecto, ya tenemos ya nuestra sintaxis de cómo va a ser esta operación. Entonces aquí, ¿qué tendríamos que hacer básicamente? Lo que nosotros queremos es hallar el resultado de multiplicación con contador. Porque recordemos que si contador aquí es 0, él va a llegar aquí, multiplicación es 0, 0 por 0, 0, perfecto. Él va a volver a iterar sobre esto y ya no va a ser 0, va a ser 1. Entonces él va a continuar con ese ciclo hasta que se cumpla la condición, sea negativo, y después sale de este ciclo y regresa a este ciclo superior. Entonces vamos a decirle que sysout, perfecto, y aquí queremos imprimir contador por multiplicación. Perfecto. Entonces guardamos, ejecutamos, salvamos aquí y nos ha dado un error en el workspace porque parece, a ver, salvamos aquí y tenemos una clase que no compila y claro, es el ejemplo anterior porque obviamente contador está fuera del scope del for. Vamos a borrarlo. En este caso podíamos ejecutar esta clase de todas formas. Lo que salió fue solo un warning, pero mejor vamos a tener todo el código completamente limpio. Guardamos nuevamente, ejecutamos y vemos claramente que tenemos todas las multiplicaciones, pero no las tenemos en el formato que queremos. Lo que nosotros queríamos era horizontalmente para cada número. ¿Cómo vamos entonces a solucionar esto? Vamos a usar nuestro SysO, que es System.out.print, y yo quiero solamente imprimir este resultado. Recuerden que println lo que él hace es crear un salto de línea. Él imprime en una nueva línea y print imprime todo junto. Entonces voy a mandarle esto como argumento. A diferencia de println, print no soporta no tener argumentos. Él necesita un argumento para imprimir. Entonces le voy a dar System.out.print. Como print no separa, entonces voy a darle un SysO, System.out.print, con un espacio en blanco, solamente para separar el valor que estamos imprimiendo. Ahora, si yo hiciera esto, va a dar el mismo resultado. Y si yo quitara esto, él va a imprimir en una sola línea infinitamente todo eso, todos los resultados de multiplicación. ¿Cómo podemos entonces solucionar esto? Muy fácil. Vamos a hacer un sysout aquí afuera de este contexto del for. Y lo dejamos sin argumentos, porque ahí lo que él va a hacer es un salto de línea. Él aquí rompe la línea y todo lo que imprimamos aquí va a ser impreso en una nueva línea. Guardamos el código, ejecutamos y en efecto aquí tenemos las multiplicaciones para 1, multiplicaciones para 2, la tabla del 3, tabla del 4, 5, 6 y sucesivamente hasta llegar a nuestro límite que es 10.
ya tenemos aquí nuestra tabla de multiplicación hasta el número 10. Ahora, continuando con los ejercicios, vamos a hacer un segundo ejercicio, solamente para dejar un poco más conciso esto del uso de los iteradores. Yo deseo imprimir una matriz. Una matriz es básicamente como una pequeña cuadrícula de X por X. Yo deseo imprimir una matriz de 10 por 10. Entonces, voy a crear una nueva clase y vamos a ponerle ejercicio matriz. Finalizamos. Entonces, como ya sabemos bien, nuestro método main, perfecto. Y para imprimir la matriz de la misma forma que imprimimos esto, que básicamente también es una matriz de 10 por 10, solamente que basado en números múltiplos de cada columna, de cada fila, nosotros vamos a imprimir solamente una matriz de asteriscos. No queremos hacer una operación en este momento, solo queremos asteriscos. Entonces, declaramos nuestro for, el for más grande, que sería entonces int fila igual a 0, fila que sea menor o igual a 10, y cada vez que él termine de iterar, aumentamos fila. Perfecto. Con fila tenemos una noción un poco más clara de a qué estamos haciendo referencia. Y aquí entramos al siguiente for, que sería columna. Filas y columnas. Entonces aquí declaramos nuevamente int columna igual a 0, columna menor o igual que 10 y columna más. Listo. Bajamos esto un poco. Y aquí adentro solamente vamos a darle un sysout de asterisco. Perdón, sería así. De asterisco. Y recordemos como el ejemplo anterior no debería ser así. Debería ser aquí el salto de línea vacío. Y aquí solamente un system out print. Perfecto. ¿Por qué? Nuevamente porque aquí vamos a imprimir todo sucesivamente. Y aquí vamos a hacer el salto de línea para que salga en este mismo formato. Vamos a agregarle un espacio después de cada asterisco solamente para que quede un poco más legible. Entonces le damos aquí, pegamos y le damos un espacio en blanco. Entonces él imprimiría por cada línea más o menos algo como esto. Guardamos, ejecutamos y tenemos aquí nuestra matriz de 10 por 10. Perfecto. Una matriz cuadrada perfectamente, bien espaciada. Listo. Ahora, ¿qué pasaría si yo deseo ya no una matriz cuadrada, sino una matriz, digamos, triangular? Yo deseo dividir esto en diagonal e imprimir solamente la parte diagonal de aquí abajo. Solamente la parte diagonal. Aquí adentro del for, yo puedo hacer ifs, puedo ejecutar código aquí tranquilamente. Y recordemos pues la estructura de if condición, entonces haz algo. Pero, ¿qué debería hacer yo para que se detenga este ciclo de imprimir todos los asteriscos? Existe otra palabra reservada en Java llamada break, que es esta de aquí. Con break, nosotros rompemos el ciclo. Es básicamente eso lo que hace. Break le dice, si se cumple esta condición, rompe este ciclo. Entonces, nunca más va a volver aquí. Aun cuando esta condición sea verdadera, él ya no va a ejecutar el ciclo. Él aquí está rompiendo el ciclo. Entonces, nuestra condición sería, si es que columna fuera menor o igual que línea, perdón, que fila. Si columna es menor o igual que fila, entonces rompe el ciclo. Yo ya aquí ya no quiero imprimir más asteriscos. Si no fuera así, entonces sí, perfecto, sigue imprimiendo asteriscos para de mi matriz triangular. Vamos a ver qué resultado nos da esto. Imprimimos y no imprimió nada. Vamos a revisar un poco. El error está aquí. El error estuvo aquí en mi condicional, en mi lógica. ¿Por qué? Porque él no debería ser si columna es menor o igual a fila, porque esto siempre daría false. Debería ser si la columna fuera mayor al número de fila,
entonces ahí rómpelo. ¿Por qué? Porque recordemos que columna estamos refiriéndonos a los signos que son impresos horizontalmente, cada uno es una columna, y estábamos evaluando al revés anteriormente. Entonces guardamos ahí, ejecutamos y vemos claramente que esta matriz triangular fue impresa satisfactoriamente. Ahora, de esta misma forma, por ejemplo, podemos usar break para otro tipo de condiciones. Por ejemplo, si yo necesito que cuando llegue a determinado punto ya rompa este ciclo, él hace un break. Ahora, como estamos con dos ciclos, uno dentro de otro, break no aplica para, para los dos ciclos al mismo tiempo. Break aplica solamente para un ciclo, para el ciclo donde él está contenido. Entonces, si este for fuese detenido por esa sentencia break, break afecta automáticamente aquí, este ciclo es detenido, sale del scope, imprime esta línea y pasa nuevamente al ciclo superior y comienza todo el proceso nuevamente. Entonces, tranquilamente hubiéramos podido ejecutar, por ejemplo, si no quisiéramos usar el break para este ejemplo que he dado, esta expresión, recuerden que es la expresión booleana, y esto se va a ejecutar si la expresión booleana, si el área de la expresión booleana del for fuera true. Entonces, si nosotros hacemos esto, copiamos aquí, pegamos aquí, no necesitamos esto. ¿Por qué? Porque si esto no fuera true, él no va a imprimir aquí. Cerramos aquí, vamos a ver si es verdad, ejecutamos y nuevamente no imprimió nada. ¿Por qué? Porque en este caso nuestra condición booleana aquí está equivocada. Le estamos diciendo que cada vez que columna sea superior a fila, ejecute eso. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué sale el error? ¿Por qué no imprime nada? Porque como comienza con 0, cada vez que él llega aquí, inicializa la primera vez, el primer recorrido con 0, entonces 0 nunca es mayor que 0 para el primer caso, por ejemplo. O 0 nunca va a ser mayor que 1, o 2, o 3. Entonces, esta condición da false y nunca entra a este ciclo de aquí. Lo que necesitamos aquí es invertir la evaluación del signo. Entonces ahora, con la condición correcta, ejecutamos y tenemos el mismo resultado. Tenemos nuestra matriz vertical, triangular, ya impresa en consola. Y es de esta forma como ya hemos aprendido a lo largo de este curso a usar variables, condicionales y ahora ciclos, y estamos aplicándolo aquí y se va a aplicar en el trabajo del día a día. Entonces, yo quisiera motivarlos a ustedes a no dejar de participar en foros, no dejar de practicar ejercicios de programación para que sean cada vez más familiares con la forma de la sintaxis de Java, los operadores que maneja Java. Yo sé que es un poco más verboso que de repente otros lenguajes de programación, pero cada parte que Java usa tiene un sentido aislado, es completamente cerrado. Es muy fácil cuando tú conoces el lenguaje saber dónde necesitas modificar para corregir un error o añadir un comportamiento que deseas. Como les dije, participen en el foro de aquí de Aldura. Estamos constantemente respondiendo dudas. Si tienen un ejercicio que no pueden resolverlo, compártanlo y podemos aprender todos. Ya en el curso que sigue de aquí, el siguiente curso, que es más avanzado, vamos a usar todo esto que hemos aprendido como base para poder realizar, digamos, operaciones más complicadas como transformar todo un código procedural ya en orientación a objetos, usando cosas un poco más avanzadas del lenguaje Java. Entonces, espero tenerlos nuevamente en el siguiente curso y estudien, estudien y estudien y practiquen. Practiquen mucho. Chao, chao.
Y así, de esta forma, ya conociendo estos conceptos básicos de Java, ya podemos dar por concluida esta primera parte, haciendo un breve repaso por lo que ya aprendimos. Sabemos cómo trabajar con diferentes tipos de variables, sabemos que Java define un tipo específico para trabajar con números enteros, números decimales. Al mismo tiempo nos permite realizar conversiones entre ellos. Entonces vemos que nos da esa flexibilidad y la confianza de saber que cada cosa está en su lugar. Ahora, nunca dejen de practicar. Recuerden que, como todo lenguaje de programación, necesitamos practicar, practicar, entender bien los ejemplos. Todo este código que hemos trabajado en las diferentes clases ya está disponible en el GitHub de Aldura. Entonces aquí ustedes tienen todas las clases y también, bueno, en caso necesiten acceder a una clase en específico, pueden entrar directamente solo a ese contenido. Igual que le dije antes, motivarlos a participar activamente en el foro. Yo me encontraré respondiendo lo más rápido posible cualquier duda que tengan. Y si bien son conceptos básicos de programación por el momento, los exámenes de certificación muchas veces toman preguntas basadas en estos conceptos que son los que la mayoría de gente olvida. Entonces pónganle mucho empeño ahí. Ya en el siguiente curso vamos a ver cómo utilizar todos estos features de Java para hacer código mucho más interesante, ya con diferentes métodos, integrando otros métodos, aprendiendo a consumir métodos de otras librerías. Entonces, nos vemos en el siguiente curso y no dejen de estudiar. Chao, chao.